Compañeros, muy buenos días. Nosotros somos de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, de la licenciatura en Derecho, octavo cuatrimestre, de la materia de Derecho Aduanero. Nuestro licenciado Andrés Enrique Cruz Aniceto. Mi equipo está conformado por la compañera Jania Vanessa Cantú y su servidora. Como bien, nosotras les vamos a hablar sobre lo que es el origen de las mercancías y el procedimiento en materia de prácticas desleales. Como bien, yo les voy a hablar lo que es el origen de las mercancías. Nos dice que las aduanas del mundo, para determinar los derechos e impuestos a la importación por las mercancías que se pretenden introducir al territorio, así como es la aplicación para las demás medidas previstas en el marco de intercambios de mercancías al amparo del derecho aduanero comunitario. Se basa en 3 elementos, los cuales tenemos como el arancel de aduanas. Es el que considera como un fenómeno de comercio internacional que surge con motivo de procesos de integración y globalización de las economías. Consideran que el origen de las mercancías es el vínculo geográfico que une esta a un país determinado, donde se considera producida. Pues por su parte, el país o lugar geográfico donde dicha mercadería ha tenido nacimiento o ha sufrido una transformación tal que podemos denominarla sustancial, es decir, que ha cambiado su naturaleza o estructura de manera que se distinguirá esencialmente de su primitivo o estado o naturaleza. El origen también tenemos como la mercadería, que nos dice que no se debe confundir el origen de la procedencia, ya que esta última hace referencia al lugar de expedición. La importancia de conocer el país de origen de las mercancías radica en la aplicación de tarifas preferenciales para los bienes importados de los países miembros de un área o al amparo de un tratado de libre comercio, es decir, que el objeto de determinar el origen de las mercancías es de índole fiscal, ya que en función del cual sea el país de origen, las mercancías estarán afectadas al pago de derechos a la importación o gravámenes reducidos, incrementados o libres de derecho. El tercero nos dice que son las reglas de origen, que para poder diferenciar los bienes importados que pueden gozar de trato arancelario preferencial o no, se ha establecido a las llamadas reglas de origen o normas de origen, las cuales en su acepción básica constituyen un conjunto de disposiciones específicas que determinan dónde se ha producido un bien. También podemos definirlas como una compleja gama de criterios y principios que proveen una base legal para determinar la nacionalidad de los productos. En el tema de las reglas de origen, los instrumentos legales a nivel internacional que se presentan relevancia son, pues tenemos lo que es el Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros. Ese lo tenemos conocido como un Convenio de Kioto, que es elaborado bajo los auspicios del Consejo de Cooperación Aduanera, ahora Organización Mundial de Aduanas, cuyas negociaciones concluyeron el 18 de mayo de 1973 y el cual entró en vigencia el 25 de septiembre de 1974. Para determinar de este se utilizan 2 métodos. Como método 1 tenemos el método de valor de transacción. Conforme a este método se debe calcular de los materiales no originarios como un porcentaje de valor de transacción del bien, el cual es el precio total pagado por el bien, con algunos ajustes por empaques y otros rubros, y el cual está basado en el GATT. También tenemos el método de costo neto, que conforme a este se calcula el valor de los materiales no originarios como un porcentaje del costo neto del bien. Dicho costo representa los costos
incurridos por el productor menos los costos tales como gastos de promoción de ventas, regalías, costos de embarque, empaque, entre otros. El porcentaje del contenido requerido para el método de costo neto es el más bajo en relación al método señalado, debido a la exclusión de ciertos costos en el cálculo del costo neto. La transformación o elaboración suficiente en este se aplica a través del cambio de posición arancelaria e implica la determinación de la suficiencia de la transformación, más no de la sustanciabilidad. Dicho criterio ha sido implementado en la Unión Europea. Principios de minimis, según este es un producto que puede conservar su origen aunque se le incorporen productos de origen distinto o no originarios, con la condición de que el valor de tales productos no exceda de un porcentaje determinado sobre el valor total de las mercancías. Final, el porcentaje dependerá del grado del desarrollo de los países contratantes. Por este momento es todo de mi parte. Les dejo con mi compañera Hania. Ella les explicará lo que es el procedimiento en materia de prácticas desleales. También tenemos lo que es el documental de origen, que es todo acuerdo de libre comercio. Es requisito la presentación o posesión de un documento que compruebe el origen de las mercancías que están siendo o han sido importadas al amparo de un beneficio de tipo arancelario. En los países donde se utiliza el sistema de autocertificación del origen y de donde, si bien es cierto, al certificado de origen se le atribuyen funciones y probatorias, este no comprueba totalmente el origen, por lo que, con el fin de evitar conductas fraudulentas que pretendan atribuir a un productor de origen de un país con el fin de gozar de preferencias arancelarias derivadas de un acuerdo comercial, se hace necesario un control por parte de las autoridades competentes en acuerdo comercial en cada país, a través del denominado procedimiento de verificación de origen, el cual puede ser iniciado a petición de un exportador, importador o de cualquier persona con motivos justificados. Iniciando a petición de un exportador, cabe señalar que cada tratado o acuerdo comercial se debe designar de manera expresa la autoridad encargada de las relaciones comerciales en materia de origen, así como la realización de verificaciones de origen. Para la comprobación del origen, la autoridad competente cuenta con dos mecanismos de verificación, que son los cuestionarios escritos, que mediante este mecanismo se pretende obtener información general de las personas, natural o jurídica investigada, así como datos específicos relativos al origen de los bienes que fueron declarados como originarios. También tenemos las visitas de verificación, que por medio de esta se faculta a la autoridad competente de cada parte a realizar visitas a los exportadores o productores de la otra parte. Que para la realización de esta, la autoridad competente del país importador deberá notificar a la autoridad competente del país exportador, así como al exportador o producto de la mercancía. La notificación se establece en cada tratado. La autoridad del país exportador o el exportador de manera directa, en caso de que no se otorgue el consentimiento para efectuar la visita, el país importador podrá negar el trato arancelario preferencial a los bienes sujetos a verificación. Es oportuno señalar que se le niega trato arancelario, pero no se declara como no originaria la mercancía. También que tanto el procedimiento de origen, la confidencialidad de la información, los recursos, así como las posibles funciones imponer deberán regularse en la normativa correspondiente. Pues bien, por mi parte es todo.
y con el presente estudio pues se ha abordado de forma genética la temática de origen de las mercancías, llegándose que para determinar si una mercancía que ha sido declarada como originaria de un territorio determinado efectivamente cumple los requisitos para calificar como tal, deben las autoridades competentes hacer uso de las herramientas y procedimientos que franquean los instrumentos legales que regulan dicha materia. Por su parte, los importadores y exportadores han de conservar el certificado de origen y o documentos idóneos que demuestren el origen de las mismas, así como colaborar con las autoridades de los procedimientos de verificación de origen. Pues es todo lo anterior en razón de que la declaratoria de mercancías originarias o la denegatoria de esta incide tribunalmente en el ingreso de las mismas en un territorio determinado, así como en la economía de los exportadores e importadores. Pues, por nuestra parte sería todo, compañeros. Muchísimas gracias. Con esto finalizamos lo que es el origen de las mercancías y el procedimiento de prácticas desleales. Gracias por su atención. Muchas gracias, compañera. A continuación les hablaré sobre las prácticas desleales del comercio internacional. De acuerdo al artículo 28 de la Ley de Comercio Exterior, se consideran prácticas desleales del comercio internacional la importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios y subvenciones en el país exportador, ya sea el origen o de procedencia que causen daño a una rama de la producción nacional de mercancías idénticas o similares. Estas se dividen en dos principalmente: prácticas desleales, el dumping y la subvención de precios. Hay un acuerdo sobre subvención y medidas de compensatorias. Todo esto te lo explicaré a continuación. Discriminación de precios. Dumping. Es el que se incurre cuando las empresas desean introducir al territorio nacional mercancías procedentes de otro país en un precio inferior a su valor normal. Estas podrán restringir y prohibir las importaciones, exportaciones y el tránsito de productos, de los artículos y efectos para regular el comercio exterior, proteger la economía del país y la estabilidad de la producción nacional, o tomar cualquier otra medida de beneficio hacia el país. Las subvenciones consiste en que el gobierno, como forma para apoyar a productores nacionales que exportan sus productos a mercados de otros países a precios adulterados, que dañan a productores domésticos de bienes similares o idénticos. Hablaremos sobre las medidas de salvaguardar. Estas medidas regulan temporalmente las importaciones de mercancías idénticas, similares o a las que son competidoras directas a las mercancías o efectos de la producción nacional, de manera que se proteja o corrija un daño a la producción nacional. Estas medidas pueden consistir en aranceles específicos, permisos previos de importaciones, aranceles, cupos o licencias de importación. Un efecto de la apertura comercial es el de las importaciones de productos aumenten en tal medida que afecten de manera grave a una rama de producción nacional. Esto es un resultado del comercio internacional
pero no podemos tener una economía proteccionista. Pero no podemos tener una economía proteccionista y cerrarnos a los mercados internacionales, ya que esto no es sano para ningún país. Por eso el gobierno debe garantizar la protección a nuestros productos mediante tratados comerciales y medidas de salvaguardar, evitando irregularidades comerciales para que el comercio de nuestro país se lleve de una manera sana y equitativa. Que tengan un excelente día, compañeros.